Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, me presento. Mi nombre es Arelis Arlet, soy tarotista, cartomante y diseñadora, en este caso, de cartas o barajas, ¿cierto? De lecturas. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? A este segundo Congreso Internacional de Mediumnidad del año 2024. ¿Ya? Hoy vamos a hablar y voy a presentar, ¿cierto? Un tema que probablemente el nombre lo tienen que haber escuchado, ¿cierto? En una película que en el año 1999, si no me equivoco, ¿cierto? Formó gran debate con respecto al cómo miramos la sociedad, los seres humanos y también cómo nosotros nos insertamos en ella, ¿verdad? Basándonos un poquito en lo que son nuestros conceptos, ¿cierto? Internos y también sobre nuestros procesos espirituales. Así que eso vamos a hablar. Generó un debate porque puso el balance en lo que son las preguntas, el que somos y también en dónde estamos y de alguna u otra forma cómo se va forjando nuestro mundo. ¿Ya? Vamos a proyectar, ¿cierto? Lo que es la presentación, ¿ya? Recuerden, ¿cierto? Que me pueden seguir acá en mis redes sociales, ¿cierto? De aquí se está tratando de proyectar lo que es la pantalla acá. Encuentran mis redes sociales, que es tarot-areli-arlet, o también me pueden seguir en relatos de por ahí y diseños, ¿ya? Vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a ponerlo en grandes entonces. Acá, ¿cierto? Mi presentación se llama Proceso del Ser, ¿ya? Dentro de la mediumnidad en el rompimiento de la Matrix. Matrix es el concepto, ¿cierto? Que vamos a oír bastante y voy a presentar acá como en este caso tema principal, ¿ya? El objetivo, ¿cierto?, de esta presentación es exponer lo que es el proceso del ser. Vamos a primero a presentar lo que significa eso. Vamos a presentar, obviamente, el conocimiento, ¿verdad?, lo que es la comprensión del rompimiento de la misma, ¿cierto?, de lo que es la matriz, que es un concepto que, como bien les mencionaba al principio de lo que es esta presentación, fue una palabra, ¿cierto?, que generó mucha controversia, ¿cierto?, al término del siglo. Ya, siglo XX, estamos hablando del año 1999, ya, así que por si acaso. Desarrollar, ¿cierto?, un análisis, en este caso explicativo, con la inserción, ¿cierto?, del qué momento la mediunidad empezó a formarse parte, ¿verdad?, de lo que somos nosotros los seres humanos, y en qué minuto se empezó a forjar como una creencia ya, social, que, por si acaso, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ese tema también, ¿ya? Recuerden que cualquier duda, consulta, me pueden escribir en mis redes sociales, ¿ya? Vamos a partir entonces, cierto modo de introducción. Como les dije, bienvenido a esta ponencia, ¿cierto? Que la cual busca, obviamente, poder colocar un tema sobre la mesa, que es este proceso del ser, ¿cierto? Este cambio, esta exploración espiritual, para así permitir otros temas, ¿cierto? Y así expandir nuestra conciencia, que eso es lo que de alguna u otra forma, las personas que es cierto que nos dedicamos a esto, buscamos un poco eso, ¿cierto? Que no sea un tema de una mente tan ahí cuadrada, sino que tengamos la capacidad, ¿cierto?, de poder también resolver ciertas inquietudes y dar ciertas orientaciones, pero también a través de la comprensión y la esencia de la misma, ¿verdad? Vamos a presentar igual sobre los desafíos de romper un poco estos cánones o estos patrones de sociedad y creencias tan limitantes que hemos percibido durante el transcurso, por supuesto, de nuestro proceso de vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el llamado proceso del ser? La espiritualidad, ¿cierto?, forma un elemento pero fundamental en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos creer en algo. Necesitamos, ¿cierto?, llenar esa alma, como le llamamos nosotros. De alguna u otra forma, la espiritualidad, ¿cierto?, es el sustento de alguna forma de tu fe. Fuera de lo que son las creencias religiosas, ¿cierto?, existen diferentes formas, obviamente, de ver nuestra espiritualidad, nuestras formas de creer, ¿verdad? En general, ¿cierto?, esta presencia ha sido evidente a lo largo de la historia, excepto que hoy en día se ha forjado debido a los medios de comunicación y también a la globalización de la misma, ¿cierto? Dejando también una huella en lo que es nuestra cultura, ¿verdad?
sea en el país perdón, en donde estés, yo estoy hablando acá desde Chile, ¿ya? Eh, obviamente todos los países tenemos una cultura distinta y una diferente forma de ver la espiritualidad y eso también eh, se ve mucho, ¿cierto? Según la historia de nuestro país y la forma como lo hemos ido forjando nosotros como ciudadanos también. Es un tema que da para mucho que hablar y también mucho que, en este caso, exponer, pero en este caso vamos a presentar los temas más puntuales, ¿verdad? La etapa del proceso del ser empieza primero que todo con la infancia, en donde nosotros, ¿cierto?, estamos con nuestra familia, empieza esta inserción de la sociedad, en donde nos empiezan a involucrar, ¿verdad? En este caso en una guardería, en un jardín que le llamamos nosotros acá, en prekinder, en kinder, ¿cierto?, etcétera, que así les llamamos nosotros acá, en donde, ¿cierto?, te insertan con compañeritos, empiezas a medir tus destrezas sociales, empiezas a medir tus destrezas, ¿cierto?, de tu cuerpo, y te preparan de alguna u otra forma para el logro de la independencia social, que es lo que la mayoría hasta, ¿cierto? Nuestra vida, ¿cierto? Estamos buscándola o tratando de forjarla. La etapa número dos es la adolescencia. La adolescencia comúnmente, ¿cierto? Como dice el concepto, adolece, por eso se llama así, ¿verdad? Empieza el aislamiento social, empieza la hostilidad con los valores, empiezan a ser como más, en este caso, personas un poco más desafiantes con la sociedad, desafiantes con los padres. ¿Por qué? Porque empieza el despertar de la rebeldía y la adolescencia es una de las etapas más estudiadas, por así decirlo, por diferentes profesiones, ya porque aquí nace de alguna forma el nacimiento de la fuerza espiritual, es donde nace el cuestionamiento, principalmente cuando nosotros, ¿cierto? Nacemos con esta parte espiritual, que obviamente esto se va desarrollando, ¿verdad? Nace el cuestionamiento, el por qué estoy acá, qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde me estoy dirigiendo, cuál es el camino que voy a tomar, ¿verdad? Por eso se dice que la adolescencia es donde comienza el despertar espiritual, porque de alguna u otra forma se rompen los cánones de lo que crees tú que es correcto o normalmente visto o moralmente visto por la sociedad, ¿verdad? Inicia este proceso de observación, respuesta. Es por ello que los adolescentes generalmente son más contestones, ¿cierto? Contestan de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque están transgrediendo de alguna u otra forma o tratando de evitar, ¿cierto? Ser igual que el resto, porque están tratando de buscar su propia identidad, ¿cierto? Y de alguna forma ¿cierto? Están ejerciendo ese rompimiento, ¿cierto? Esa cosa, ¿cierto? De sentirme parte de algo, ¿ya? La adultez, ¿verdad? En la adultez, ¿cierto? Que como aquí en la mayoría estamos en este proceso, ¿cierto? Gran parte, empieza la maduración, empieza la consolidación, ¿verdad? Y empieza lo que es el pensamiento más crítico y un poco más reflexivo. Y el cuestionamiento constante del pasado. Aquí se ejerce lo que es la participación social y la inserción social, en donde, cierto, políticamente estamos aptos para poder elegir, para poder optar a una salud, a una educación, ¿cierto? Y estoy hablando desde el punto de vista, ¿cierto?, monetario, ¿ya? Entonces, este proceso de análisis explicativo, ¿cierto?, es necesario para que ustedes lo puedan entender de lo que se viene más adelante, ¿verdad? Y por último, el último proceso, ¿cierto?, que es la cuarta etapa, que es la vejez. En la vejez se le llama el nido vacío porque los hijos se van, ¿cierto? Ya lamentablemente tus amistades ya no están, ¿cierto? Ya tuviste experiencias vividas, tu fe aumenta más. ¿Por qué? Porque empieza tu capacidad, ¿cierto? En este caso, la necesidad de querer creer aún más en algo, en Dios o en diferentes culturas, ¿cierto? O en diferentes situaciones, ¿ya? Y también existe lo que es la culpa y el remordimiento dentro de lo que es, en este caso, este proceso, ¿verdad? Lo que hiciste y lo que no, ¿cierto? Va a ser, ella es parte de la vida, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar, ¿verdad? Con en este caso, presentación, la cual nos habla un poquito sobre esta
esta parte un poquito más oculta, ¿verdad? Yo tengo acá lo que son los apuntes, ¿verdad? Acá nos habla que en la ciencia, ¿verdad? La ciencia como tal, dentro de lo que es nuestro siglo, ha ido cambiando, ha ido, en este caso, evolucionando, por así decirlo, ¿verdad? Pero hay cosas que la ciencia todavía no nos ha sabido explicar, y eso es lo que vamos a hablar acá. Por ejemplo, la mediunidad. Es algo que la ciencia todavía no ha sido capaz de decirnos por qué se ha formado. Y aquí está la espiritualidad dándonos una razón, ¿verdad? Dándonos un objetivo, una forma, una propuesta, ¿cierto? La mediunidad forma parte, ¿cierto?, del proceso del desarrollo de la humanidad desde que el mundo es mundo, y eso ya lo tenemos en consideración, excepto, excepto que ha sido muy tapado, ¿cierto? La mediunidad no tiene la capacidad de poder conectar, y ese es un concepto muy, muy válido, más general, conectar. Hoy en día, nosotros los seres humanos no nos están preparando para conectar con nuestro mundo espiritual. Al contrario, lo que nos están preparando es para conectar, ¿verdad? Con esta rapidez de la vida, ¿cierto? Dejando de lado también eh, lo que sentimos. Porque a través de esta conexión existe la sensibilidad psíquica, las experiencias personales, ¿cierto? También lo que es el autoconocimiento, la respuesta, la conexión, el cuidado, la protección, ¿verdad? Y por sobre todo caso, la intención y la ética. Una cosa es la moral, que es lo que la sociedad te está rigiendo, y otra cosa es la ética, que de alguna u otra forma lo que tú, en base a tus experiencias, has tratado de lograr, es con hechos y aciertos, ¿verdad? En toda disciplina tiene que haber una ética, porque estamos forjados, ¿cierto? A través del respeto, ¿cierto? Sin el respeto, por supuesto, no existe una situación válida dentro de lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Aquellas personas, ¿cierto? Que tienen la capacidad de poder conectar, en este caso con los ángeles, con estos seres que de alguna u otra forma no todos tienen la capacidad de poder conectar, debido a que esto, ¿cierto?, se va forjando y tú vas cultivándola con tus experiencias y tú, en este caso, proceso espiritual. Todos los procesos espirituales son diferentes el uno del otro. Nadie es igual al resto. Todos tenemos diferentes formas, así que yo siempre digo, no es bueno mirar tu tiempo en reloj ajeno. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un proceso determinado y una vivencia determinada, ¿verdad? La mediunidad, cierto, existió, como yo le dije, del que mundo es mundo, de que la historia es como tal, pero sus interpretaciones han ido variando, además que la aceptación de sí mismo ha ido cambiando también. ¿Por qué? Porque han nacido más culturas, ¿cierto? Debido a esta, en este caso, mundo moderno, y también existió diferentes creencias colectivas y también individuales. Y eso, de alguna forma, ha ido insertando la mediunidad como comúnmente la conocemos hoy en día, ¿verdad? Como les estaba en este caso, ¿cierto?, mencionando, ¿verdad? Un medium o una persona, ¿cierto?, que realiza esta práctica, que están, para mí lo considero una práctica muy importante y sagrada dentro de lo que se considera, ¿verdad? Porque es un cuidado que uno realiza. Como les estaba diciendo, sin tú la sensibilidad psíquica, sin este trabajo de sensibilidad especial, es muy difícil que tú puedas conectar. Y eso se hace, como les digo, en un proceso netamente individual, ¿verdad? A través de tu también de tus experiencias personales, esto se dice, ¿cierto? Que se comienza desde la edad temprana. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, es que yo lo comencé desde cuando estaba niña, niña. Pero se comienza el desarrollo de tu espiritualidad cuando tú eres adolescente.
¿Por qué? Porque tú tienes una mayor percepción y una mayor captación de las cosas que están pasando a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tu rebeldía, tu instinto constantemente de permanecer aquí y ser parte de algo, profesa en sí, y está aquí constantemente, ¿ya? Generalmente los sueños proféticos o la percepción, ¿cierto?, de ciertas presencias también es importante dentro de lo que tú estás realizando. No todas las personas, ¿cierto?, han tenido la capacidad, ¿cierto?, de tener estas presencias como tales, ¿ya? No todas las personas lo hacen, ¿verdad? Y eso lo tenemos muy bien en consideración, pero eso también es un trabajo de desarrollo, ¿cierto?, que se va realizando. Es por ello que el tercer punto es súper importante dentro de lo que es nuestra capacidad de comunicación, cómo nosotros percibimos a los demás, cómo nosotros conectamos con los demás. ¿Verdad? La intención y la ética, ¿cierto? Es súper importante dada la situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí existe este comprensión, este cierre, esta actitud, en este caso ética, con respeto que yo le decía hacia los espíritus, hacia las eh, almas de alguna forma que ya no están aquí, ¿verdad? Y de alguna forma, ¿cierto? Son emociones bastante intensas, es por eso que nosotros tenemos que realizar un trabajo previo antes de involucrarnos de una forma más abierta frente a este proceso, ¿verdad? Porque nuestras energías van cambiando constantemente y tenemos que tener en consideración que las almas que no están de alguna u otra forma, que están en otra dimensión, son seres de alguna forma que pasaron por un proceso a lo mejor doloroso y que nosotros también tenemos que tener esa capacidad interna de poder, en este caso, solventar su consuelo, ¿cierto? Que eso es lo principal. El cuidado y la protección. Para esto, ¿cierto? A modo general se establecen ciertas prácticas de protección, ¿verdad? Ciertas visualizaciones y formas y símbolos y diferentes maneras que nosotros tenemos de, en este caso, protegernos, ¿verdad? Y para ello se necesita una conexión espiritual. Todo va dentro de la mano, si lo uno ni lo otro no se puede trabajar, ¿verdad? ¿En qué minuto llegamos a esta mediumnidad? ¿En qué minuto nosotros nos reinsertamos? Y aquí es donde está la Matrix. Aquí es donde este concepto, ¿cierto?, forma parte de nuestra vida. Para poder hablar de mediunidad, primero tenemos que entender, ¿cierto?, qué es saber el proceso del ser. Eso tenemos que saberlo al revés y al derecho. Es por ello que lo coloqué acá para que ustedes pudieran entender en qué consiste. ¿Ya? Eh, la mediunidad, ¿cierto?, se puede desarrollar, como les digo, en diferentes momentos de la vida, pero en la mayoría de las situaciones escala con más fuerza en la adolescencia debido a lo que yo expliqué, ¿cierto? Es importante señalar que la mediunidad es un tema de bastante controversia, ¿verdad? Es un tema que varía una de otra persona, ¿cierto? Porque tenemos emociones distintas y experiencias distintas, por lo tanto, sentimos de otra manera, ¿ya? Lo importante acá, ¿cierto? Es que hay muchas personas que lo practican, mientras que hay otras que son como más poco creyentes con respecto a este tema, ¿cierto? Pero aún así no han logrado, ¿cierto? Como les digo, la ciencia, explicar al 100% el por qué existe esta parte de la humanidad, ¿cierto? No la han podido callar por sobre todo porque hay personas que todavía se dedican a esto, ¿cierto? Y no hay una regla estricta tampoco, pero sí existe lo que es el conocimiento, que es lo que hoy en día se ha tratado de explicar, en este caso, a lo largo de todo este proceso de siglo, ¿ya? El proceso del ser en la mediunidad, ¿cierto?, implica diferentes transformaciones profundas que no son, pero para nada bonitas. Es por eso que dice que el proceso espiritual o el mundo espiritual, ¿verdad? No es algo muy bonito dentro de lo que se dice. No es tan, como le dicen, no, es que muchas mariposas. No, es donde se cae tu mundo. Es como para los tarotistas, ¿cierto?, que están acá viendo esto, es como la torre. Es como la torre en donde todo se te rompe, en donde todo se te cae, todo el mundo se te cambia. En muchas ocasiones ocurren ciertos sacudones en tu familia, en tu vida económica, en tu vida afectiva, en donde te obliga a moverte. La vida en ciertos casos te saca empujones y te obliga a moverte de donde no te estás cómodo, ¿verdad?
El despertar espiritual es una toma de conciencia con la conexión de tu vida, hacerte parte de tu vida. Es por ello que la sensibilidad es aún mayor y el reconocimiento también, ¿verdad? La purificación es donde empieza esta limpieza emocional, en donde empieza el rompimiento o la liberación de ciertos patrones. Es por ello que las personas que nos dedicamos a esto estamos en un constante cambio. Es por ello que cuando nosotros nos involucramos en esto, que es el mundo esotérico, como comúnmente lo vemos, no hay persona en el mundo en el mundo, en este caso místico y esotérico, que no ha pasado por una crisis espiritual. No existe. No, no puede decir, no, es que yo no los viví. No, te puedo apostar que lo viste en tu trabajo o en tu familia. De alguna u otra forma, esas creencias se fueron rompiendo con el paso del tiempo, porque tu identidad la empezaste a forjar tú, no tu mamá, no tu padre, no la sociedad, no el colegio, sino tú. Entonces, toda esa conexión te permite de alguna u otra forma pasar a esta parte, ¿cierto?, de la comunicación y orientación, ¿verdad? A través de ello vamos forjando este desarrollo de la mediunidad, ¿verdad? Para así poder adquirir un estado de conciencia mayor. Es por eso que tú estás más, como que percibes mucho más las energías a tu alrededor y por sobre todo las personas que obviamente no están acá, ¿verdad? A través de ello, ¿cierto? Está lo que es la integración. Ahí es donde ya tú estás, obviamente, en lo que es el servicio, como uso responsable, ¿cierto? En donde ya tú estás como preparado para ello, ¿verdad? Los beneficios del proceso, ¿cierto? Está la conexión, como ya hemos hablado, el acceso, el crecimiento y, por supuesto, la orientación o también la ayuda, ¿verdad? Esta conexión con nuestra identidad, ¿cierto? Forma parte de un proceso, como les digo, profundo. Es como el ave fénix. Está cambiando constantemente. Es como comúnmente, como yo le llamo, la muerte. Sí. Ya la muerte hoy en día la toman como un punto de vista bien mediático, pero no, si no es que la muerte es algo que constantemente va cambiando, cerráis una puerta, abrís otra, te dura un tiempo, cerráis esa puerta, así es la vida es un constante cambio, un constante movimiento, pero no por eso vas a andar obviamente corriendo en la vida, ¿verdad? Es importante permitirte sentir y procesar las cosas a tu debido tiempo, porque de lo contrario, ¿cierta? Esta espiritualidad pasa por debajito. Matrix en el siglo XXI. Concepto, Matrix. No sé si usted, yo creo que ya la mayoría de ustedes vieron esa película. El eje central de la película, ¿cierto? Que fue en el año 1999, que por primera vez salió a TV abierta, fue una película que generó como bastantes controversia a nivel social, ¿verdad? Fue una película bien mediática, dentro de lo que se conoce. Ya, yo en ese tiempo estaba chica, tenía como unos 4 años en ese tiempo, ¿ya? Pero sí nos ayudó a entender cómo funciona la sociedad en la cual estábamos viviendo. Desde que el mundo de alguna u otra forma se empezó a generar estas conexiones con los otros países, ¿cierto? Que tiene que ver netamente con el tema de globalización, ¿verdad? La sociedad empezó a entender el mundo desde otra perspectiva, empezó a decir, wow, ¿en qué minuto hemos cambiado tanto? ¿Cómo ha cambiado nuestra creencia? ¿En qué creemos? ¿Por qué estoy acá? Entonces, ¿qué pasó? Que el mundo empezó, o la humanidad empezó a replantearse ciertas preguntas que no hace muchos años y siglos no se había realizado, que es la existencia de tu propia realidad. ¿En qué minuto se abordaron temas como la libertad, el control, la lucha? La lucha con estos grandes poderes de alguna u otra forma que hoy en día se forman y se han ido forjando durante todo el tiempo, con estos jefes, con estos líderes, ¿cierto? Entonces ahí es donde de alguna u otra forma comienza este despertar y te dice, ¿en dónde estoy inserto? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no estoy conectado conmigo? ¿Verdad? Entonces ocurre y se dan cuenta de que existe un cuestionamiento, como les repito, la búsqueda de la comprensión y también este despertar que ha desencadenado de diferentes formas las ciertas crisis personales y también existieron muchos estudios filosóficos y también espirituales. Es por ello que esta película empezó a retomar temas
que no se habían visto. El siglo, en este caso, del año 1990 en adelante hasta el año 99, a nivel del mundo esotérico, tanto la magia, el tarot y todo eso se empezó a tomar fuerza en nuestra sociedad, principalmente también la mediunidad, porque los seres humanos buscábamos, ¿cierto?, la respuesta en algo, porque tenemos que entender que en ese tiempo el mundo se estaba reconstruyendo socialmente. Entonces, ¿qué hacía la humanidad? Buscaba esa reflexión, buscaba el porqué. Y eso fue lo que pasó en este caso, ¿verdad? Buscaba constantemente este despertar, estas creencias, en qué puedo creer, en qué se puede forjar. Es por ello que con el tiempo también el concepto religioso empezó a caer, ¿cierto? Y no empezó a cobrar tanta fuerza como lo hacían en los años anteriores, ¿verdad? Hoy en día no, sino está la espiritualidad, ¿cierto? La conexión con la naturaleza, la conexión con los animales, porque vemos en ellos algo que de alguna u otra forma en muchos siglos se fue perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos siempre volvemos a nuestras raíces y eso es algo inevitable, ¿verdad? Eso es parte de crecer, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo en esta espiritualidad? A nivel físico se te manifiestan de diferentes maneras, a veces te da como cierto hormigueo, ¿verdad? Cierto calor o cierto escalofrío. Ojo con el tema físico porque hay ciertos límites, ¿verdad? Ciertos límites. En el tema, por así decirlo, psíquico, ¿verdad? Nuestra cabecita. Tenemos como muchas visiones, ya tenemos también muchos sueños, o sueños más llamados como proféticos. ¿Ya? Veo el tema de los sueños por si alguien se quiere ver, también los veo, ¿ya? Y ahí es donde empieza a cambiar un poco tu mundo y tu percepción. Retomando, ¿cierto? Esto, el modelo de orientación psicosocial espiritual es un modelo que ustedes no han escuchado en su vida, ¿ya? Porque lo creé yo, ya hace un tiempo, hace un año, ya realicé un cierto estudio con las personas que, ¿cierto?, se dedican a esto y que yo también me dedico, que este modelo, ¿cierto?, de orientación, ojo, de orientación, está enfocado en las diferentes etapas de la vida. ¿Por qué? Porque así nos permite comprender de una forma más metodológica lo que es este proceso del ser. Porque como tal, en la mayoría de las orientaciones, ¿cierto? Se olvida lo que es el mundo espiritual. Yo estoy hablando desde un punto de vista científico, ¿cierto? Y no podemos olvidar el mundo espiritual, porque sin el espíritu somos alma muerta, ¿ya? Es por eso que es importante cuidarla. La muerte espiritual es un evento natural que de alguna u otra forma todos hemos vivido y nos hemos replanteado hasta la forma como nosotros somos capaces de aprender. ¿Cierto? Este modelo busca que a través de los aspectos espirituales, mentales y emocionales cobren de mayor importancia en tu vida, porque de alguna u otra forma ellos sí son la capacidad de que te pueden orientar de una forma integral, te pueden dar una mejor dignidad y una mejor calidad humana, porque cuando nosotros de alguna forma retribuimos todo lo que nosotros pasamos, ¿cierto? Buscamos mejores necesidades espirituales, ¿ya? Y ojo, la necesidad espiritual no tiene nada que ver con la religión. Mi necesidad espiritual puede ser la música, tu necesidad espiritual puede ser el arte, puede ser escribir, no tiene nada que ver con la religión. Ojo. El modelo de orientación espiritual, ¿cierto? Se basa en el concepto, como le digo, acá yo tomé de carta de referencia la muerte. ¿Por qué? Porque existe la muerte espiritual, existe este cambio, este proceso, este corte de ciertas cosas. Es por eso que puse acá el tarot Rider-Waite, ¿cierto? Y el tarot del arcano sin nombre, que es representado por el tarot Marsella, para las personas que somos tarotistas, ¿ya? Por otro lado está la templanza, que está en la búsqueda entre la vida y la muerte, para donde me dirijo. Muero, vuelvo a revivir, vuelvo a nacer, vuelvo a crear mi mundo. Y eso es la vida. Mueres, vuelves a nacer. Así es durante toda tu vida. Es por ello que les mencioné un poco esto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan acá y lo puedan ver. Ya, la espiritualidad y la religión forman parte de nuestra vida de alguna forma desde los tiempos, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero la vida cotidiana muchas personas son ciertas situaciones, dos términos que los ocupamos, pero no son sinónimos. No se parecen lo uno ni lo otro, ¿ya? La espiritualidad es más libre, es más forjada, es más abierta. La puedes crear tú. La religión ya está formada.
¿verdad? Siendo esto primero relacionado con la búsqueda de tus propios propósitos, con tu propia vida, tu propia conexión, tu propio mundo y tu propia matrix. Tú puedes forjar tu propia matrix, tú puedes forjar tu propio mundo. Mientras que el segundo, me voy a acercar un poquito, está asociado con un conjunto de creencias y dogmas que incluyen prácticas, ciertos rituales o bien consolidados con lo divino, pero que ya están impuestos. Por lo tanto, vas a tener que ser parte de lo que te digan, de alguna manera. Acá realicé un pequeño monito, ¿verdad? Sobre la interdependencia, que ese es un concepto, ¿cierto?, que es muy de nosotros los humanos para así forjarnos en lo que es el mundo, ¿ya? Primero que todo, ¿cierto? Nosotros somos seres físicos, somos seres con genética, tenemos procesos cognitivos, emocionales, tenemos conciencia, inconsciencia y subconsciencia, ¿ya? Acá puse un concepto nomás, ¿ya? A través del inconsciente nos vamos vinculando, ¿verdad? Tenemos capacidad, ¿cierto?, de nutrición de alma, estamos hablando del mundo espiritual, de alma, ¿cierto? Y así se va forjando, o sea, un concepto no vive sin el otro, ¿verdad? Así tú vas forjándote a través de este mundo, ¿cierto? De esta vida, ¿cierto? Cuando tú mueres, como se dice, como le digo yo, la muerte espiritual, ¿cierto? Cuando todo cambia, se va forjando ese proceso, ese mundo espiritual, esa genética, su físico, ese comportamiento cognitivo, todo el tiempo. Y ese es el ciclo, de alguna otra forma, de lo que vivimos comúnmente. Para iniciar este acompañamiento espiritual, que lo quise colocar acá, así a modo de referencia solamente, tenemos que establecer una relación de confianza con tu propio proceso y vínculo terapéutico, ¿ya? También identificar cuál es tu situación problema, cuál es tu patrón de problema. Tienes que identificar las causas. Es fácil agarrar un cuaderno, un papelito. Los seres humanos somos más que tenemos que trabajar con los 5 sentidos, ¿ya? Intentar resolver ciertas amenazas para ti, ¿verdad? Explorar tus recursos y una intervención compasiva. No culparte del proceso, sino ser parte de tu propio proceso, ¿verdad? Ojo con ello. El proceso extrasensorial. Este proceso, ¿cierto? El extrasensorial, que se le llama el PES, ¿ya? Tiene la capacidad de la conexión de la mediunidad. ¿Por qué? Porque te conecta con todo. Recibes información, te comunicas con entidades, con energías, ¿cierto? Pero también que no son susceptibles, perdón, a la mayoría. ¿Por qué? Porque todo proceso es diferente, ¿verdad? A nivel de cada uno, ¿ya? La mediunidad es una habilidad, ¿cierto? Que ya comúnmente conocemos para poder comunicarte con el mundo espiritual, los que ya no están acá, ¿cierto? Y así actuar a través de este canal de espíritu en el proceso, en este caso, terrenal. Acá les dejo una pregunta para que ustedes la puedan contestar con respecto a esta Matrix, ¿verdad? Que durante todo este tiempo hemos estado hablando de eso, ¿ya? ¿Hasta qué punto somos, en este caso, arquitectos de nuestra realidad y cómo puede la mediunidad ayudarnos a despertar nuestra esencia auténtica en un mundo a menudo controlado? ¿Estás dispuesto a seguir a pesar de eso? ¿Estar dispuesto a romper esos cánones o patrones de ciertas cosas? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. Como arquitectos de su vida y de su propia realidad, ¿la mediunidad puede ayudarnos? ¿La mediunidad va a seguir cambiando? ¿Se va a seguir manteniendo? Eso también depende de nosotros. Es por ello que es interesante romper la matriz, ¿ya? Espero que les haya gustado esta ponencia, que les haya podido, ¿cierto?, mover un poco la cabeza, que de eso se trata, ¿verdad? Bienvenidos a Catullaje, bienvenidos a este rompimiento, ¿verdad? Y bienvenidos otra vez para renacer. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado, como les digo, un beso grande desde aquí de Chile, ¿ya? Y cualquier cosa me pueden seguir en este caso, perfil principal, que es tarot-arelis-arlet, o bien a relatos y diseños de por ahí, ¿ya? Les mando un abrazo y cualquier cosa ya saben dónde encontrar, ¿ya? Y eso, bienvenidos a tu viaje. Como les digo, espero que les haya gustado, que les haya orientado, por supuesto, y que estén muy bien. Bye bye.